4 meses atrás, fui a una cirugía láser ocular que creí sería rutinaria, algo que había esperado con ansias durante años. Había usado lentes gruesos desde que era niña, y la idea de finalmente liberarme de ellos parecía un sueño hecho realidad. El procedimiento era costoso, pero mis padres generosamente ofrecieron ayudar a cubrirlo como regalo de graduación. Estaban orgullosos de mí. Acababa de terminar la universidad con honores y había asegurado un puesto prestigioso en una firma de diseño gráfico. La cirugía estaba programada 2 semanas antes de mi fecha de inicio, y todo parecía alinearse perfectamente. El día de la operación comenzó como cualquier otra cita médica. Los doctores me tranquilizaron mientras me preparaban para la cirugía. Recuerdo sentir una mezcla de nervios y emoción mientras mi mamá sostenía mi mano mientras me administraban la anestesia. Esa fue la última vez que vi su rostro claramente. Algo salió terriblemente mal durante la operación. Cuando desperté, me encontré con un dolor insoportable y una oscuridad inquietante. No podía ver absolutamente nada. Los doctores explicaron después que una rara y inesperada complicación había causado un daño severo e irreversible en mis retinas. A pesar de múltiples cirugías de emergencia, nada pudo restaurar mi visión. La oscuridad era permanente. Una investigación reveló que la máquina láser utilizada durante mi cirugía había fallado. Sin embargo, debido a que había firmado formularios de consentimiento reconociendo los riesgos, nos dijeron que iniciar un caso por negligencia médica sería casi imposible. Los abogados explicaron que este tipo de casos relacionados con cirugía láser son notoriamente difíciles de ganar, especialmente por los amplios descargos de responsabilidad que firmé. El centro de cirugía realizó su propia revisión interna y catalogó el incidente como una complicación rara, pero conocida, evitando asumir plena responsabilidad por el mal funcionamiento de la máquina. Después de semanas de idas y venidas y la amenaza latente de exposición mediática, el centro de cirugía ofreció un acuerdo. El monto apenas cubría los procedimientos de emergencia, mucho menos los costos a largo plazo de mi cuidado. Para empeorar las cosas, nuestra aseguradora se negó a cubrir la mayoría de los gastos de rehabilitación, alegando que la cirugía era opcional. Argumentaron que las complicaciones derivadas de un procedimiento cosmético no eran su responsabilidad. Sus palabras exactas fueron devastadoras. Su decisión voluntaria de someterse a una cirugía cosmética anula nuestra responsabilidad por eventos adversos. Aunque seguimos luchando con la aseguradora con la ayuda de un defensor, el proceso ha sido agonizantemente lento. Mientras tanto, mis padres han vaciado sus ahorros para mantenerse al día con los gastos médicos. Han asumido deudas aplastantes y modificando la casa, comprando equipos de rehabilitación y financiando la tecnología adaptativa que ahora necesito para funcionar. Mi papá incluso retiró anticipadamente su fondo de jubilación, aceptando la penalización, solo para cubrir lo básico. A pesar de sus mejores esfuerzos, la presión financiera ha afectado gravemente a mi familia. Por las noches, escuchaba a mi mamá llorar cuando pensaba que estaba dormida. Ella y mi papá discutían a menudo sobre las crecientes facturas, pagos de tarjetas de crédito y solicitudes de préstamos. Una noche, la escuché decirle que tal vez tendrían que vender la casa si las cosas no mejoraban. Saber que mi decisión de deshacerme de los lentes había llevado a mi familia a la ruina financiera me aplastó con una culpa insoportable. Adaptarme a mi nueva realidad fue nada menos que una pesadilla. Las tareas cotidianas se convirtieron en desafíos hercúleos. Comer, encontrar el baño o simplemente existir parecían insuperables. Mis padres convirtieron nuestra sala en una habitación improvisada ya que no podía subir las escaleras. Me ayudaron a navegar con un bastón, aprender braille y usar tecnología adaptativa. Mi mamá dejó su trabajo para cuidarme a tiempo completo, mientras que mi papá trabajaba más horas para mantenernos a flote. Añadiendo al peso de todo, la empresa que me había ofrecido el trabajo de diseño gráfico retiró su oferta una semana después de mi cirugía. Su correo expresó simpatía por mi situación, pero fue frío e impersonal. El mensaje aún dolía. Los requisitos principales del puesto incluyen capacidades de diseño visual que ya no son compatibles con su condición. En un solo mensaje automatizado, mi carrera soñada terminó antes de siquiera comenzar. Había pasado 4 años especializándome en diseño UI/UX,
manteniendo un promedio perfecto y completando 3 pasantías altamente competitivas para conseguir ese trabajo. El salario inicial de $75,000 me habría permitido ayudar a mis padres a pagar los costos de la cirugía mientras construía mi propia vida. En cambio, me encontré solicitando beneficios por discapacidad, un proceso humillante y complicado que se prolongó durante meses. Mis primeras 3 solicitudes fueron rechazadas de inmediato. Me tomó 6 meses de estrés, abogacía y apelaciones antes de recibir cualquier tipo de asistencia. Los pagos mensuales apenas cubrían mis gastos médicos, dejándome incapaz de contribuir a la creciente deuda de mis padres. Cada carta de rechazo se sentía como una confirmación de que me había convertido en una carga. Algunos días, el peso de mi nueva realidad me dejaba incapaz de levantarme de la cama. La oscuridad ya no era solo física, se filtraba en cada rincón de mi vida, sofocante e implacable. A pesar de todo, mis padres se mantuvieron pacientes y solidarios, aunque sabía que no era fácil para ellos. Mi mamá pasaba horas sentada conmigo, describiéndome el mundo fuera de mi ventana o leyendo en voz alta ofertas de trabajo para posiciones que pudieran acomodar a alguien ciego. Mi papá dedicaba sus fines de semana a enseñarme cómo navegar por nuestra casa de memoria, contando pasos entre muebles y colocando marcas táctiles en las puertas. Juntos, trabajaron incansablemente para ayudarme a reconstruir una vida que valiera la pena vivir, incluso cuando yo no veía un camino hacia adelante. Cuando mi cirugía salió mal, mi mamá tuvo que leerme la respuesta de Maya en voz alta porque yo aún estaba aprendiendo a usar lectores de pantalla. Era un mensaje de 3 líneas: lamento mucho lo que pasó. Debe ser muy difícil para todos. Te envío fuerzas en este momento. El mensaje se sentía como una formalidad, algo que enviarías a un conocido, no a tu hermana. Nunca hizo un seguimiento, nunca llamó ni preguntó cómo estaba afrontando la situación. Durante meses, mantuve la esperanza de que se pondría en contacto, pero las únicas actualizaciones que recibía sobre su vida venían a través de mis padres. Durante las conversaciones en la cena, mencionaban casualmente sus últimas sesiones fotográficas o inauguraciones de galerías, como si sus logros fueran a consolarme. Su reciente anuncio sobre venir a casa fue el primer contacto directo que tuve con ella desde ese correo. Mi mamá leyó el mensaje en voz alta durante el desayuno: buenas noticias, voy a casa por 2 meses esta primavera. Tengo a alguien especial que quiero que conozcan. Mi papá no perdió tiempo en planear una reunión familiar para celebrar el regreso de Maya, mientras mi mamá pasaba la tarde llamando a los parientes para darles la noticia con entusiasmo. En medio de su entusiasmo, nadie pareció notar lo callada que me había vuelto. Después de 8 años de casi ningún contacto, el regreso de Maya debería haber sido un momento de alegría, pero en cambio, me llenó de una inquietante sensación de incomodidad. Ayer, mis padres me llamaron a la sala, sus voces tensas y movimientos apresurados. Pude notar que algo andaba mal. Al sentarme, soltaron la bomba: querían que me mudara antes de que Maya llegara. Explicaron que ya habían investigado instalaciones de vivienda asistida e incluso hablado con agentes inmobiliarios sobre alquileres a corto plazo. Lo presentaron como una oportunidad para mí, una forma de ganar independencia. Cuando pregunté por qué era tan urgente, dudaron antes de revelar la verdadera razón: el prometido de Maya no sabe que tiene una hermana ciega y ella quiere que siga siendo así. Según ellos, Maya pensaba que mi presencia haría que las cosas fueran incómodas y arruinaría la visita perfecta que había planeado. El aire pareció desaparecer de la habitación mientras intentaba procesar sus palabras. Cuando les recordé que todavía estaba aprendiendo habilidades básicas y que no tenía ingresos para mantenerme, mi mamá suspiró y dijo que estaban agotados de cuidarme. Mi papá agregó que, con 23 años, ya era hora de que viviera de forma independiente. No hacía falta mucho para leer entre líneas y ver lo que realmente estaba pasando. Maya probablemente les había dado algún tipo de ultimátum, y ellos la habían elegido a ella, la hija exitosa, la realizada, aquella de la que se sentían orgullosos de presumir. Y ahora, intentaban esconder a la hija que ya no encajaba en la imagen perfecta de su familia. La traición era descomunal. Mis padres, quienes habían sido mi sostén durante los momentos más difíciles de mi vida, ahora estaban listos para descartarme por la comodidad de Maya.
El peso de esa realidad me aplastaba como una carga insoportable. Durante los días siguientes, desesperadamente busqué amigos y familiares extendidos, pero nadie estaba preparado para acogerme dadas mis necesidades. La mayoría de mis amigos se habían mudado a otras ciudades después de la graduación, comenzando sus propias vidas, y los parientes con los que hablé no estaban dispuestos o no podían ayudar. Entonces recordé a mi abuela materna, a quien no veía ni hablaba desde que era niña. Mi mamá había roto lazos con sus padres hace años, por lo que describía como diferencias irreconciliables. Cuando mencioné la idea de contactarlos, la reacción de mi mamá fue explosiva. Se puso visiblemente alterada, prohibiéndome que los contactara. Insistió en que eran tóxicos y que involucrarlos solo empeoraría las cosas. Su pánico me hizo sentir aún más curiosidad. ¿Qué había pasado realmente para cortar los lazos de manera tan definitiva? ¿Por qué la idea de que los contactara parecía aterrorizarla tanto? Empecé a preguntarme si había secretos familiares que nunca me habían contado, verdades enterradas que habían mantenido a Maya distante y a mis abuelos completamente fuera de nuestras vidas. La idea de contactarlos se sentía arriesgada, pero también necesaria. Podrían ser mi única opción y no podía ignorar la posibilidad de que pudieran ofrecer respuestas, sino refugio. Mis padres me han dado solo 2 semanas para encontrar un nuevo lugar donde vivir. Insisten en que esto es por mi propio bien, que se trata de ayudarme a ser independiente, pero no puedo quitarme de encima la sensación de que me están desechando como un recordatorio no deseado de su fracaso. Esto no tiene que ver con mi independencia, tiene que ver con el deseo de mi hermana de mantener las apariencias. Y ellos están cediendo. Estoy dividida entre respetar los límites que mi mamá ha mantenido durante décadas o luchar por mi derecho a quedarme en el único hogar que conozco. Contactar a mis abuelos podría abrir heridas que no comprendo del todo, pero en este punto no veo otra opción. ¿Estoy equivocada por considerar buscarlos a pesar de las advertencias de mi madre? ¿Debería luchar por quedarme en mi casa, aunque está claro que ya no me quieren aquí? Me siento perdida, abandonada y sin saber qué hacer. Una vez intenté preguntarle a mi papá sobre nuestra familia distanciada, pero él desvió la conversación, diciendo que era algo de mi mamá, y rápidamente cambió de tema. En ese momento no pensé mucho en ello, pero después de leer sus comentarios, empecé a notar cosas que nunca me había cuestionado antes. Como Maya siempre parece un poco incómoda acerca de mí, o como mis padres nunca hablan de los parientes del lado de mi mamá. Varios de ustedes sugirieron que podría haber un secreto familiar más profundo, y honestamente, estoy empezando a creerlo. La manera en que mi mamá entró en pánico completo cuando mencioné contactar a mis abuelos fue extrema. Mucho más allá de lo que esperarías por un simple desacuerdo familiar. He decidido que necesito encontrar a mis abuelos. Varias personas me enviaron mensajes con consejos sobre cómo localizarlos, y he empezado a seguir esas pistas. A estas alturas, ¿qué tengo que perder? Mis padres ya me están echando, y necesito un lugar a donde ir. Si mis abuelos resultan ser tan terribles como mi mamá afirma, al menos tendré claridad. Actualización 1 ***. Ha pasado una semana desde mi última actualización, y finalmente hablé con mi abuela. Después de todo el ánimo y los consejos de todos aquí, me di cuenta de que tenía que dar este paso. Contactarla se sentía como mi última oportunidad de encontrar un lugar seguro, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Empecé tratando de conectarme con alguien del lado de la familia de mi mamá. Sin información de contacto directa, recurrí a LinkedIn y finalmente encontré a alguien que parecía estar relacionado con ella, posiblemente un primo lejano. Fue incómodo y pasé horas debatiendo qué decir. Al final, lo mantuve simple, explicando que estaba buscando a mis abuelos y enfatizando lo importante que era para mí. Al principio, dudaron. Me preguntaron por qué quería contactar a mis abuelos y parecían incómodos, como si no quisieran involucrarse. Pero después de un ir y venir y un poco de súplica, finalmente cedieron y compartieron el número de mi abuela. La idea de llamarla me llenó de tanta ansiedad que pasé 2 días tratando de reunir el valor. ¿Estaba haciendo lo correcto? No estaba segura, pero sabía que tenía que intentarlo. Cuando finalmente marqué el número, mi corazón estaba acelerado. Usé el software de texto a voz para asegurarme de marcar correctamente y después de unos timbres,
Ella contestó. Me presenté nerviosamente, explicando quién era y que era su nieta. Hubo un largo silencio al otro lado, y luego habló, con una voz llena de una mezcla de sorpresa y cautela. No esperaba oír de ti nunca, dijo con cautela. ¿Cómo me encontraste? Le expliqué brevemente cómo conseguí su número y por qué la estaba contactando. Mientras compartía mi historia, la cirugía fallida, mis padres pidiéndome que me fuera, y como me sentía abandonada, su tono se suavizó. Me dijo que lamentaba mucho lo que estaba pasando, que ser echada en un momento en el que más necesitaba apoyo era cruel. Pero luego agregó algo que me dejó atónita. No puedo decir que me sorprenda, no con Maya viniendo de visita después de tanto tiempo. Me quedé inmóvil. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté. ¿Hay algo que no sé? Hubo una pausa, de esas en las que casi puedes escuchar cómo alguien elige cuidadosamente sus palabras. Finalmente, habló. Bueno, comenzó lentamente, hay una razón por la que no hemos estado en contacto. No sé qué te ha contado tu familia, pero hay mucho que tu madre no te ha dicho. Le confesé que no sabía mucho, solo que mi mamá decía que mis abuelos nos odiaban. Ante eso, mi abuela soltó una risa amarga. Odio es una palabra fuerte, dijo, pero hay mucho más en la historia de lo que ella te ha contado. Entonces, reveló algo que me sacudió hasta lo más profundo. Hace años, mi madre había orquestado un esquema de fraude de inversiones que devastó tanto a mis abuelos como a otros miembros de la familia. Mi abuela explicó que mi mamá los convenció de invertir sus ahorros de jubilación en lo que resultó ser un fraude completo. Cuando el esquema colapsó, las consecuencias financieras fueron catastróficas. ¿Pero lo peor? Mi madre se negó a asumir la responsabilidad. Alegó que no sabía que las inversiones eran fraudulentas y culpó a otros por el colapso. Cortó todo contacto con mis abuelos y el resto de la familia para evitar enfrentar las consecuencias. Mientras mi abuela compartía esto, su voz temblaba con una mezcla de ira y dolor. Perdimos todo, dijo. Nuestros ahorros, nuestra casa, es por eso que tuvimos que mudarnos. Tu madre se alejó como si no fuera su problema. Me quedé ahí, aturdida. La historia explicaba tanto, los lazos rotos, la reacción extrema de mi mamá cuando mencioné contactar a mis abuelos, e incluso el comportamiento distante de Maya. ¿Pero por qué no me lo dijo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Porque le da vergüenza, respondió mi abuela. Y porque siempre ha sido muy buena reescribiendo la historia para que encaje con su narrativa. Mi abuela reveló algo que me dejó helada. Mi madre no solo había sido una víctima más del esquema de inversiones, sino que había sido cómplice. Mis abuelos habían descubierto pruebas de que mi madre había recibido importantes sobornos del fraude en el que había convencido a la familia de invertir. Esta revelación destrozó a la familia y dejó cicatrices profundas. Maya, que era lo suficientemente mayor para entender el escándalo, fue testigo de primera mano de cómo las acciones de nuestra madre devastaron la jubilación de nuestros abuelos y afectaron a varios familiares. Esa fue la razón por la que se distanció de nuestra familia. Maya no pudo perdonar ni olvidar, especialmente después de que mi madre no mostrara remordimiento ni hiciera ningún esfuerzo por enmendar el daño. Intenté armar el rompecabezas. ¿Qué tiene que ver esto con que me echen de casa?, pregunté, con la voz temblorosa. Mi abuela dudó y luego explicó. Tus padres, especialmente tu madre, están desesperados por mantener la paz ahora que Maya regresa. Han estado tratando de reparar su relación con ella durante años. Y hizo una pausa. Lamento decir esto, pero creo que te ven como un obstáculo. ¿Un obstáculo?, repetí, confundida y dolida. Es probable que Maya ya le haya contado a su prometido sobre el escándalo familiar, pero tener una hermana ciega que necesita cuidados constantes podría generar demasiadas preguntas sobre a dónde ha ido el dinero de tus padres, por qué no pueden permitirse ayudarte y qué clase de familia son realmente. Podría sacar a la luz todo lo que intentan ocultar. Las piezas encajaron. Toda mi vida había sentido que faltaba algo en la dinámica de mi familia. El misterio alrededor del lado materno de mi familia, la distancia emocional de Maya y la urgencia repentina de mis padres por enviarme lejos, todo tenía sentido ahora. La voz de mi abuela se suavizó. Quiero que sepas algo, nada de esto es tu culpa.
Eres inocente en todo esto. Eres nuestra nieta y queremos ayudarte si nos lo permites. Sus palabras me hicieron romper a llorar. Por primera vez en meses, me sentí querida, no como una carga que debía esconderse. Le dije cuánto significaban para mí sus palabras después de todo lo que había pasado. Entonces mi abuela dijo algo que cambió todo completamente. Puedes quedarte con nosotros. Tenemos mucho espacio y contrataremos toda la ayuda que necesites para tu condición. No tendrás que estar sola. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. Después de sentirme descartada y no deseada durante tanto tiempo, aquí había alguien ofreciéndome un hogar real. Sin dudarlo, acepté su oferta y le dije que necesitaría algo de tiempo para empacar y organizarme. Mis abuelos me aseguraron que me ayudarían en cada paso de la transición. Mientras me preparaba para irme, sabía que no podía hacerlo en silencio. Mis padres merecían saber la verdad sobre lo que había descubierto. Planeaba enfrentarlos justo antes de mudarme. Después de todo lo que me habían hecho pasar, no podía irme sin abordar la traición. Actualización 2. Finalmente ocurrió la confrontación y me he mudado oficialmente. Cuando mis abuelos llegaron para ayudarme a empacar, la reacción de mi mamá fue explosiva. En el momento en que abrió la puerta y los vio allí, se puso furiosa. Mi papá luego me dijo que su rostro se puso completamente blanco, como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué están haciendo aquí?, y gritó, su voz llena de pánico. Di un paso adelante, con la voz tranquila. Están aquí por mí. Su tono se volvió agudo. ¿Qué demonios has hecho? Se suponía que nunca más ibas a contactarlos, ¿por qué te atreviste a hacerlo a mis espaldas? Ignorando su histeria, les pedí a mis padres que se sentaran. Les dije que necesitábamos hablar. Aunque no podía ver sus rostros, podía sentir la tensión en la habitación. Las pulseras de mi mamá tintineaban constantemente mientras se movía inquieta, su tic nervioso que conocía tan bien. Mi papá, como siempre, permanecía en silencio, lo cual generalmente significaba que sabía que estaba equivocado. Respiré hondo y comencé. Sé todo. La abuela me contó sobre el fraude de inversiones, los sobornos y cómo destruyó su jubilación. La habitación quedó en silencio, excepto por la respiración entrecortada de mi madre. ¿Cómo te atreves a sacar eso?, siseó, su voz temblando de rabia. Eso fue hace años y no tiene nada que ver contigo. Tiene todo que ver conmigo, respondí. Explica por qué los mantuviste fuera de mi vida, por qué Maya se distanció de todos nosotros y por qué estás tan desesperada por deshacerte de mí ahora. Mi papá finalmente habló, su voz apenas un susurro. No pensamos que te enterarías. Claro que no, lo interrumpí. Has pasado años encubriendo la verdad. Y ahora, estás dispuesta a echarme para mantener las apariencias con el prometido de Maya. ¿Te escuchas lo ridículo que suena eso? Mi mamá intentó interrumpir, pero no había terminado. He pasado meses sintiéndome como una carga, como si hubiera arruinado las finanzas de esta familia. Pero ahora veo que no es mi culpa, es la tuya. Tomaste decisiones que lastimaron a esta familia, y en lugar de asumirlas, has estado escondiéndote detrás de mí. Por primera vez, mi madre no tuvo una respuesta mordaz. Se quedó allí, atónita, en silencio. Mi papá evitó mi mirada por completo, como si el peso de la confrontación fuera demasiado para él. Me levanté. Me voy. La abuela y el abuelo me llevarán. Ya no necesito nada de ustedes. La voz de mi mamá se quebró. Estás cometiendo un error. As for my parents, I haven't spoken to them since the day I left. They've tried to reach out through emails and messages, some apologetic, others defensive. I've chosen not to respond. Maybe one day I'll be ready to hear them out, but for now, I need space to heal and grow without their toxic influence. Sitting on my grandparents' porch one evening, feeling the cool breeze against my skin, I realized something important. I'd spent so much of my life trying to live up to my parents' expectations, trying to be the daughter they wanted me to be. But here, surrounded by unconditional love and support, I was finally learning to be the person I wanted to be. I wasn't just surviving anymore, I was starting to thrive.
And that, I decided, was the best revenge. I never forget my grandfather's steady voice as we loaded the last of my belongings into their car. Everything is documented, there assures me. Your parents' demands for you to leave, their refusal to support you, it's a long record. If anyone should be worried about legal consequences, it's not us. With my grandparents' help, I packed the few items that matter most, important documents, adaptive equipment, clothes, and a handful of keepsakes. My mom alternated between tearful pleas and sharp threats, while my dad remained silent, his presence as hollow as his words had been. Just before I left, my mom made one final attempt. Her voice was shaky but defiant. If you live with them, don't expect to ever come back. You're choosing them over your own parents. I turned toward her, wanting her to feel the weight of my words. No, ma'am. You chose Maya's visit over me. You chose keeping your secrets over having a relationship with your parents. You've always chosen yourself over everyone else. I'm just finally choosing myself, for once. The drive to my grandparents' house was quiet, yet peaceful. I could have fallen apart, screaming at the unfairness of it all. But instead, I felt a profound sense of clarity. For the first time since losing my sight, I truly saw the truth about my family. My grandparents welcomed me with open arms, both figuratively and literally. They began above and beyond to ensure my comfort and independence. An occupational therapist now visits regularly, and they remaking accessibility modifications to their home. My grandfather has been tirelessly researching adaptive technologies, always eager to ask if there is anything else I might need. My grandmother sits with me every evening, unraveling the tangled threads of our family's history. For the first time, I'm piecing together the truth I was never allowed to know. A few days after I moved in, Maya sent me an email. She admitted to giving our parents an ultimatum about my presence during her visit. She explained that her fiancé already knew about our mother's past, and she had been honest about having a blind sister. The real reason she didn't want me there, she confessed, was because seeing how our parents treated me brought back painful memories of their betrayal years ago. Maya ended her message with a promise to visit me at our grandparents' house once her stay with our parents was over. Maybe there is hope for rebuilding our relationship, though I'm taking it one step at a time. As for my parents, they've been relentless, alternating between apologies and accusations through countless calls and texts. I've blocked their numbers. Any future communication will go through my grandparents' lawyer, who is helping me secure my legal rights and ensure I'm protected moving forward. It's strange how losing my sight ultimately gave me the clearest view of my family. This journey has been overwhelming and often painful, but I'm finally surrounded by people who genuinely care for me, not because they have to, but because they want to. To everyone who encouraged me to reach out to my grandparents, thank you. You helped me find not only a safe haven but also a connection to my true family and the strength to stand up for myself. Sometimes, the family we need isn't the one we reborn into but the one that chooses to stand by us when everything else falls apart. En cuanto a mis padres, no he hablado con ellos desde el día en que me fui. Han intentado contactarme a través de correos electrónicos y mensajes, algunos cargados de disculpas, otros defensivos. He decidido no responder. Tal vez algún día esté lista para escucharlos, pero por ahora, necesito espacio para sanar y crecer sin su influencia tóxica. Sentada en el porche de mis abuelos una tarde, sintiendo la brisa fresca contra mi piel, comprendí algo importante. Había pasado gran parte de mi vida intentando cumplir con las expectativas de mis padres, tratando de ser la hija que querían que fuera. Pero aquí, rodeada de amor y apoyo incondicional, finalmente estaba aprendiendo a ser la persona que yo quería ser. Ya no estaba solo sobreviviendo, estaba empezando a prosperar. Y eso, decidí, era la mejor venganza. Nunca olvidaré la voz firme de mi abuelo mientras cargábamos las últimas de mis pertenencias en su auto. Todo está documentado, me aseguró. Las exigencias de tus padres para que te fueras, su negativa a apoyarte, todo está registrado.
Si alguien debería preocuparse por las consecuencias legales, no somos nosotros. Con la ayuda de mis abuelos, empaqué las pocas cosas que realmente importaban, documentos importantes, equipo adaptativo, ropa y un puñado de recuerdos. Mi madre alternaba entre súplicas llorosas y amenazas agudas, mientras que mi padre permanecía en silencio, tan vacío como sus palabras lo habían sido siempre. Justo antes de irme, mi madre hizo un último intento. Su voz temblaba, aunque trataba de sonar desafiante. Si te vas con ellos, no esperes poder regresar. Estás eligiéndolos a ellos sobre tus propios padres. Me giré hacia ella, queriendo que sintiera el peso de mis palabras. No, mamá. Tú elegiste la visita de Maya sobre mí. Elegiste guardar tus secretos en lugar de mantener una relación con tus padres. Siempre te has elegido a ti misma por encima de todos los demás. Yo solo estoy eligiéndome a mí misma, por una vez. El trayecto a casa de mis abuelos fue tranquilo, pero pacífico. Podría haberme derrumbado, gritando por la injusticia de todo. Pero en lugar de eso, sentí una profunda claridad. Por primera vez desde que perdí la vista, realmente vi la verdad sobre mi familia. Mis abuelos me recibieron con los brazos abiertos, tanto literal como figurativamente. Han hecho todo lo posible para garantizar mi comodidad e independencia. Un terapeuta ocupacional ahora me visita regularmente, y están haciendo modificaciones en la casa para mejorar su accesibilidad. Mi abuelo ha estado investigando incansablemente tecnologías adaptativas, siempre ansioso por preguntar si hay algo más que pueda necesitar. Mi abuela se sienta conmigo cada noche, desenredando los hilos entrelazados de la historia de nuestra familia. Por primera vez, estoy reconstruyendo la verdad que nunca se me permitió conocer. Pocos días después de mudarme, Maya me envió un correo electrónico. Admitió haber dado a nuestros padres un ultimátum sobre mi presencia durante su visita. Explicó que su prometido ya sabía sobre el pasado de nuestra madre y que había sido honesta acerca de tener una hermana ciega. La verdadera razón por la que no quería que yo estuviera allí, confesó, era porque ver cómo me trataban nuestros padres le traía dolorosos recuerdos de su propia traición años atrás. Maya terminó su mensaje con una promesa de visitarme en casa de mis abuelos una vez que terminara su estancia con nuestros padres. Tal vez haya esperanza para reconstruir nuestra relación, aunque estoy tomando las cosas con calma, un paso a la vez. En cuanto a mis padres, han sido implacables, alternando entre disculpas y acusaciones en innumerables llamadas y mensajes. He bloqueado sus números. Cualquier comunicación futura pasará por el abogado de mis abuelos, quien me está ayudando a asegurar mis derechos legales y garantizar que esté protegida de aquí en adelante. Es curioso cómo perder la vista me dio la perspectiva más clara sobre mi familia. Este viaje ha sido abrumador y, a menudo, doloroso, pero finalmente estoy rodeada de personas que realmente se preocupan por mí, no porque tengan que hacerlo, sino porque quieren hacerlo. A todos los que me animaron a contactar a mis abuelos, gracias. Me ayudaron a encontrar no solo un refugio seguro, sino también una conexión con mi verdadera familia y la fuerza para defenderme. A veces, la familia que necesitamos no es aquella en la que nacemos, sino la que elige quedarse a nuestro lado cuando todo lo demás se desmorona.